Un recorrido por los caminos de la comunidad de Aipia fue el comienzo de este segundo semestre del tercer ciclo de formación de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu, Jayariu Farías Montiel. Allí los jóvenes wayuu de Venezuela y Colombia dijeron presente para seguir tejiendo la palabra. Escuchamos parte de las intervenciones de los escuelantes en este encuentro de este ciclo de formación. Soy Oriana Iguarán de la IRUCO Ipuana. Volver a este segundo semestre del tercer ciclo de la Escuela de Comunicaciones Wayuu Jayariu Farías Montiel, de verdad que ha sido una experiencia súper positiva, ya que se pudo incluir a los escuelantes en diferentes módulos. Entonces ya tuvimos la posibilidad de poder aprender de otras áreas, y que a pesar del estrés que podíamos tener en ese momento, supimos controlar las emociones, ya que se incluyó una clase en donde nos enseñaran cómo controlar ese tipo de emociones, cómo controlarnos, cómo saber que antes de realizar un acto tendríamos que pensar muy bien lo que vamos a hacer y decir. Además de poder compartir nuevamente con los compañeros, con todos los profesores, poder aprender más acerca de los otros módulos y poder adentrarme más en el mundo de la fotografía. Takarat Chihut Kata Karehat Katstuma Escuelas de Comunicaciones Jayariu Farías Montiel Anas Main Tarats Maintayasuka Tuya Ingenos Jaya Aipiain Sud Pena Micro R Wekirrahanai Snais Pushuatuya Ektahut Katpuchi Snain Tu Ashaha Karehota Yuria Kare Yagua Ikirrahaneshi Wayawai Makasano Hot Karpara Watuhin Sao Watuhin Jaya Takasacho Hakar Ho Wamis Pura Watuhin Hatins Pura Wayan Hatin Hoshats Tuane Hutkata Kare Tarataka Maintaya Saushtia Waymentata Kare Hota Antinusu Wane Arihuna Supura Shkirahin Waya Hamuin Hatins Kuaipa Mure hamuin hatin wakuaipa kasain wain heteri mure utin wain guayarahen hota mure muhui maintu wain kare maka tarate maintaya so ska wain maintu watu hakares ska wain maintu watu hakare hota wain hisha hota watu haisau kasain eis naintu makar werra hakar aipian. En este ciclo, los jóvenes wayuu mostraron un adelanto de su proyecto de grado, que está construida desde el aprendizaje propio y desde la riqueza de su cultura. Lo hicieron a través de los diferentes módulos como escritura, sonido y la imagen. Esta escuela es un territorio de encuentro donde la comunicación propia se vive y se construye desde la identidad. Aquí también tenemos a Juan Torres, bien conocido como Juancho Torres, fotógrafo profesional, pero también fotógrafo de agencias internacionales, que está también dando aporte para la formación de estos jóvenes de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu. Primero, agradecerles por la invitación, y segundo, pues nada, quiero hablar sobre el proceso en el cual pues durante tantos años ustedes vienen desarrollando con diferentes jóvenes estos procesos educativos. Veo cada vez que vengo a La Guajira, cada vez que vengo a acompañar estos procesos de la red de comunicaciones del pueblo wayuu, me siento tan contento. ¿Sabes por qué? Porque realmente siento que son un grupo de chicos con un potencial enorme. No solamente en la parte audiovisual, sino también en la parte de la radio, en la parte escrita. Están como unas esponjas, y siento que realmente eso es lo que se necesita desde el territorio. La vida es el territorio, y no hay territorio sin la vida. Entonces siento que es importantísimo que desde acá, desde el territorio, se formen los nuevos comunicadores. ¿Por qué? Porque es importante la formación de los comunicadores desde el territorio. Porque tenemos que realmente apropiarnos, pero cada una de nuestras comunidades, si nos apropiamos realmente de nuestra palabra, de nuestro conocimiento,
de nuestra cultura, de nuestra ancestralidad, desde ahí podemos empezar a formar los cimientos. Son cimientos que ya se han venido forjando, pero creo que tenemos que empezar a generar unos cimientos más fuertes de comunidad, de cultura. Hay que desarrollar y preservar aún más toda la tradición del pueblo guayú y de cada una de las comunidades indígenas de Colombia. Entonces yo lo que les diría es que hay que seguir fomentando la disciplina dentro de lo que quiera que hagan, ya sea que sea radio. Si quieren hacer radio, hay que escuchar radio. Si quieren hacer fotos, hay que ver fotografías, hay que leer, hay que vivir. Y para escribir igual. O sea, realmente esto es un proceso en el cual yo creo que si nosotros podemos hacer que estas nuevas personas, estos nuevos talentos, estos nuevos periodistas en formación llegan a entender esto, realmente vamos a tener un periodismo, llamémoslo, más claro, no tan servil. En este encuentro, Varios Espacios dio pies para entender los procesos de una formación y esas formaciones de mano de experto. Se dieron prácticas desde la fotografía, también hicieron un recorrido a un manual desde los formatos y géneros periodísticos, sin dejar de mencionar una fogata que inspiró, que permitió revisar los valores culturales que son tan importantes para el fortalecimiento de la identidad. La Escuela de Comunicación del Pueblo Guayú es un ejemplo de resistencia y de apuesta por la comunicación propia. Aquí la palabra, el idioma guayúnaiqui, se teje con respeto, con memoria y con el deseo de fortalecer la identidad y la autonomía del pueblo indígena guayú. Esta fue una producción del tercer ciclo de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Guayú, Jayariyú Farías Montiel, una apuesta de la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú, Putchimahana, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.